En comunicación con Jorge Ceballos, él es dirigente de Libres del Sur. ¿Qué tal, Ceballos? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bueno, un poco saber, Jorge, el tema, ¿no? La opinión tuya respecto de esto que se ha generado en la Villa 31, en donde, bueno, ayer hubo una conferencia de prensa en donde reclaman la emergencia sanitaria, ¿no? La emergencia habitacional, la emergencia alimentaria, ¿no? Demandas históricas, ¿no? Que vuelven a recrudecer en estos momentos tan duros. Sí, en estos momentos se están movilizando ahí desde el obelisco hacia, bueno, hacia la jefatura de gobierno, y la verdad que es lamentable porque era algo absolutamente previsible. En el caso de Ramona, que lo venía denunciando, 12 días sin agua, Sí. todos los días manifestaba esta situación, manifestaba su miedo porque tenía toda su familia también contagiada. Así que la verdad que es lamentable porque, como dije, era previsible y se ha hecho poco en ese sentido por los barrios más vulnerables, ¿no? La cuarentena en sí mismo, podemos decir que ha sido positiva, tiene un efecto en general sanitario positivo, pero tiene una contracara que no atendieron a los sectores más humildes, ¿no? No llegaron alimentos, y en muchos barrios, como el de la 31, no hubo agua, y en otros no hay electricidad, ¿no? Entonces, la verdad que es casi una condena al contagio y en algunos casos lamentables como este también a la muerte. Lo de la Villa 31 es una postal de lo que ocurre en distintos barrios vulnerables, ¿no? Digo, el conurbano también tiene una situación similar, Ceballos. Usted tiene mucho trabajo en territorio, en los barrios. Contanos un poco cómo es la realidad ahí, ¿no? Sí, 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 el 31 quizás sea el ejemplo más gráfico de la pobreza, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se expandió en el país. Y efectivamente, en el conurbano la situación, digamos, social es grave, con otras características respecto al contagio, porque es otro tipo de conglomerado urbano, otra edificación, bueno, hay otra situación, pero ahí también se vive desde hace mucho tiempo, muy mal. El tema sanitario, digamos, con la pandemia se ha desnudado las carencias que tiene desde mucho tiempo, y estos sectores en estas situaciones, digamos, son los más castigados porque, bueno, vienen con muchas precisamente enfermedades previas, ¿no? La mayoría tienen problemas de asma porque viven en lugares húmedos, los niños tienen siempre ese problema también, y el tema de erupciones cutáneas porque viven en lugares contaminados. Hay problemas de sobrepeso porque hay mala alimentación, hay malnutrición, no hay, sobre todo no hay proteínas, no hay frutas, no hay carne, siempre hay muchos hidratos. Entonces todo esto, cuando se da una situación como la pandemia y donde lamentablemente en estos años, desde marzo, en esta pandemia, en plena pandemia, perdón, desde marzo, que no llegan alimentos de manera regular y suficiente a los barrios, bueno, es una invitación al contagio, la verdad que es una situación gravísima acá en el conurbano y en otros lugares también, ¿no? En Chaco se viven situaciones igual, donde ya está ingresando a las poblaciones originarias, pero el núcleo principal está radicado acá, en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Hoy había una reunión del ministro de Desarrollo Social de la Nación con organizaciones sociales. No sé si ustedes pudieron ser convocados, si se han tenido algún encuentro con las autoridades del gobierno, Ceballos, en este marco, en este escenario. ¿Lo han podido tener? ¿Han podido acercarse a las autoridades para ofrecer justamente su trabajo territorial, que en estos momentos es clave? Ustedes conocen a la gente, conocen el barrio, saben cómo asistir más concretamente y más certeramente. Mira, nos hemos reunido con el ministerio muchas veces, y de hecho estamos trabajando en el barrio y ayudando con este tema de la pandemia en colaboración con todas las autoridades. Lo hemos hecho público el ofrecimiento nuestro a todas las intendencias, al gobierno provincial y al gobierno nacional. En algunas cosas se pueden articular y otras nosotros no podemos darle los alimentos que la gente necesita. Pero sí estamos haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo compras comunitarias, comprando directamente a los productores. En Ajá. muchos casos, digamos que nos sale a precio un tercio de lo que están cobrando en las verdulerías, ¿no? Por Mm, ejemplo. mm. Eso es una ayuda
constante, digamos, para los vecinos. Ahora, si lo podemos hacer nosotros, que no tenemos recursos, que vamos a comprar con lo que cada vecino pone para poder tener ese bolsón, no lo puede hacer el Estado, que tiene toda la infraestructura. Entonces, hay diálogos, pero hay cosas que no están resueltas. Hay cosas que se han hecho. Creo que la tarjeta alimentaria ha sido una buena respuesta, aunque llega solamente para los niños de hasta 6 años. La IFE es una buena respuesta, pero también vino en cámara lenta y no ha cubierto a todos los que se inscribieron. Digamos, en junio y hasta julio van a terminar de cobrar, pero la pandemia empezó y la cuarentena en marzo, y la gente se quedó sin trabajo, sin changas en esa fecha. Entonces, estos sectores no han sido, digamos, atendidos, creo, de acuerdo a la necesidad que la realidad requería, ¿no? Una consulta netamente desde la política, ¿no? Se observó una comunión entre los dos poderes, digo, nación, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se reflejó eso en conferencias de prensa, en comunicados, sentándolo al presidente con Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof. Digo, ahora lo que ocurrió particularmente en la Villa 31 y esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de habilitar algunas actividades, viene un poco a romper ¿no? esa armonía que había entre los gobiernos, ¿no? ¿Qué opinión tiene de esto, Ceballos? Yo creo que no tienen que polemizar tanto y que tienen que ejecutar, digamos, en común las políticas que se anuncian, ser más eficientes en eso y ser más sensibles en muchos casos a eso, y esto luego también un planteo de la sociedad. Los sectores, digamos, yo creo que la preocupación de la sociedad tiene que estar planteada en la salud de estos sectores y no tanto solamente porque los mismos nos puedan contagiar. Creo que hay que entender que ahí viven niños, que viven personas. Entonces creo que digamos, los que son el gobierno, la oposición, creo que ha sido muy positivo que trabajen juntos. Creo que parte del éxito de la cuarentena y la política sanitaria se ha reflejado en eso. Y también es algo que hay que preservar, y sería bueno que se aborde para otros problemas que ha desnudado la pandemia, ¿no? Total. Que, digamos, se han podido hacer los hospitales, ¿no se podían hacer antes? Bueno, esto no es un problema ni de gestión, ni del anterior, sino que tiene muchas décadas. O sea, son problemas de ellos, pero me refiero que es de larga data. Entonces, la verdad que yo creo que es bueno que salgamos de esa grieta perniciosa y que sin dejar de que en la democracia haya alternancia y haya distintas visiones, y obviamente yo también las tengo respecto a determinados sectores, etcétera. El punto es que hay temas que tienen que ser políticas de Estado, que nos tenemos que poner de acuerdo en resolverlos, y que el gobierno que después sigue no las destruya, porque si no, no avanzamos nunca. Claro. Claro, pero ¿cree que esto puede llegar hoy? Ahora, por ejemplo, se están reunidos Larreta, Santilli, con el ministro de Salud del gobierno porteño para ver qué van a hacer con la cuarentena, digo. Y volver atrás, ¿no le quita seriedad a un gobierno también? Bueno, no, si se vuelve atrás con algunas, si te referís a volver atrás con algunas Con las medidas decisiones de de habilitar la cuarentena, claro. No, yo creo que no, porque creo que esto es una enfermedad nueva, un virus nuevo, digamos, se está trabajando sobre, digamos, aciertos y errores, digamos. Entonces creo que cuando se aparece una medida que se prueba de que no es eficiente, creo que lo más racional es que se la corrige. Así que yo creo que al revés, si se corrige, la sociedad además lo va a apreciar. Hay una gran parte de la sociedad que está preocupada por este virus y ha respetado la cuarentena, así que yo creo que eso no, y espero que inclusive estos altercados, como dije antes, no lleven a instalar la grieta con esto, porque es bastante peligroso, ¿no? Porque aparte no hemos pasado la peor etapa, la etapa de mayor contagio, y el pico de la curva de contagio va a crecer. Si en esta etapa empiezan los tironeos y las mezquindades, lo vamos a sufrir los vecinos. Entonces a mí me parece que lo racional sería de que haya armonía, que sin dejar de, como dije antes, de marcar las diferencias que puede haber, no se ponga por encima la cuestión sanitaria. Uh-huh. Hoy Libres del Sur está dispuesto entonces a colaborar
con el Estado desde el punto de vista de la asistencia y, bueno, el acompañamiento de políticas públicas en los barrios, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo más, ¿eh? Libre del Sur y Barrio de Pie estamos metidos en todos los barrios, repartiendo viandas desde que se inició la cuarentena. Hemos fabricado barbijos, camisolines, estamos también, en muchos casos, somos los que detectamos primero en la situación de sanitaria respecto a una persona que es con síntomas de ser positivo, y a veces con la confirmación, que se pasa que sobre todo al principio, que no había mucha orientación con los protocolos a seguir y dejaban ahí a la familia y a la gente más cercana sin aislarlos, ¿no? Entonces, en muchos casos de esto ha habido intervención de parte nuestra, nos hemos dirigido a las autoridades municipales, que en algún caso nos atendieron, en otros no. Entonces, estamos a disposición, lo hemos hecho público y estamos haciendo cosas concretas, ¿no? En esto. Como te dije antes, yo a veces me encargo personalmente, a veces con otros compañeras y compañeros de hacer las compras a los productores para llevar también las verduras, en precios más accesibles para esto, para los barrios. Así que estamos al pie del cañón, como lo están muchos, ¿no? No nos consideramos con esto nosotros los únicos, ni mucho menos héroes. Acá están los médicos, los trabajadores de la salud en primera línea. Están muchos docentes trabajando con nosotros también en las ollas populares, que bueno, ellos conocen muchas veces a varias generaciones que han sido alumnos de ellos, entonces conocen el barrio, tienen lazos, son un lazo muy importante. Ha habido solidaridad a veces también hasta de algunos empresarios, ahí el de La Farola, acá de Capital, en Sarandí, Independencia, nos prestó las instalaciones para poder cocinar y darle a los vecinos, a veces gente que estaba en situación de calle y otros vecinos del barrio, para citar algunos ejemplos, ¿no? Y hay vecinos que van a las ollas y cada tanto traen ellos un paquete de fideos, ¿no? Que bueno, es un gran gesto de dignidad, ¿no? Sí, van a comer a totalmente. la olla que necesitan, pero cuando tienen algo también Eso está tienen esa bueno. actitud solidaria de compartirlo, Está ¿no? buenísimo eso. Es un gran ejemplo también, ¿no? O sea, es buenísimo. Juan, Ujú. Ceballos, bueno, le agradecemos estos minutos y siempre está bueno saber cómo las organizaciones sociales están trabajando, ¿no? En los barrios y más en estos momentos donde se los necesita quizás más que antes. sí, sí, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad de comunicarnos y bueno, plantear que más allá del último mensaje que quiero dar es que más allá de las diferencias, más allá de las mezquindades que a veces se ven, hay otra cara de la sociedad que es muy, muy solidaria. Y son varios sectores los que se expresan de esta manera y bueno, nosotros somos una partecita de eso. Así que muchas gracias por poder difundir esto, ¿eh? No, por Que tengan favor. buena mañana. Gracias, Jorge. Buena mañana. Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur, bueno, uno de los espacios políticos y de organizaciones sociales que tienen mucha presencia en los territorios.